¿Cómo ha visto la pedagogía, las clases en línea en España? ¿Qué evaluación puede ser? ¿Qué se ha hecho bien? ¿Qué falta? ¿Y qué tanto es prueba y error? Bueno, muy bien. Pues este es un tema que está despertando mucho interés aquí, ¿no? Y en todas partes, creo yo. De hecho, bueno, poco a poco todo el mundo va tomando conciencia que esto es realmente muy grande, que va a marcar un antes y un después, que no sabemos muy bien cómo será el después y que claramente pues uno de los puntos importantes es que bueno pues estamos todos en línea y que parece que pues todo lo que sea en línea va a seguir avanzando, ¿no? Muchos dicen ha llegado algo para quedarse. Yo diría, bueno, a ver, ni ha llegado, o sea, ya estaba antes, había muchas cosas antes que se hacían a distancia, que tenían distintos nombres, ni tampoco pienso yo que se vaya a quedar como lo tenemos ahora, sino que ahora es un momento muy duro porque realmente pues no podemos abrazarnos, ¿no? Y entonces la gente, pues yo creo que lo dramatizamos un poco, pero poco a poco iremos consiguiendo nuevas cuotas, pero probablemente hay algunas cosas que sí que estamos experimentando ahora y que pues van a tener más presencia en el futuro. Si yo creo que mucha gente que podía no tener experiencia, no tenía ninguna experiencia en la comunicación en línea a distancia, pues está empezando a ver que, bueno, pues que no es mala, que se pueden hacer muchas cosas, que tiene algunas ventajas, que también tiene algunos inconvenientes muy grandes. Y a partir de aquí, pues habrá que repensar probablemente pues cómo puede ser la mejor educación en el futuro en un contexto híbrido, ¿no? Con ciertas actividades cara a cara y con ciertas actividades en línea, ¿no? Yo creo que este es el punto clave. Antes, ustedes, por ejemplo, en México tenían teleeducación, con televisión, siempre hubo en España y en todas partes pues lo que se llama la enseñanza a distancia, la universidad a distancia, el graduado escolar a distancia. Um, Desde no hace tanto muchas universidades y muchos centros públicos y privados tienen Moodle, ¿no? Tienen una plataforma virtual de aprendizaje añadida a sus clases, a sus aulas, a los salones de clase, y esto, pues en algunos lugares, antes de que llegara el virus, pues lo han estado utilizando de distintas formas, desde infantil hasta la universidad. En otros lugares lo tenían y estaba totalmente infrautilizado, por ejemplo en la universidad. O sea, hay algunas cosas que empiezan a despuntar, ¿no? Que antes no se valoraban tanto y ahora empiezan a ser relevantes. Por ejemplo, la distinción entre sincronía y asincronía, ¿no? O sea, es mejor, por ejemplo, que hablemos usted y yo ahora cara a cara, con vídeo, en esta situación, o usted me podía mandar un corte de voz con unas preguntas y yo le respondía con unas mismas respuestas. ¿Es mejor hacerlo hablado o es mejor hacerlo escrito, ¿no? Y entonces esto nos lleva a cuestiones que son de interés pedagógico, ¿no? De interés pedagógico, que son relevantes. Y por poner un contraejemplo, pues muchas personas cuando ha llegado el virus y les han dicho que ya no podían hacer clase cara a cara, que tenían que hacer clase en línea, pues lo que han hecho ha sido buscar una réplica en línea, ¿no? Y entonces lo que han dicho ha sido, bueno, pues chicos, nos encontramos a las 6 en el horario de clase normal en Google Meet o en Collaborate o en Zoom o donde sea, dependiendo de la universidad, y hacemos la clase por videoconferencia allá, ¿no? Lo cual es horroroso, evidentemente, porque es que si ya es difícil seguir a alguien hablando durante 90 minutos,
pues es mucho peor hacerlo en una cámara, ¿no? La única ventaja es que puedes levantarte y hacer otras cosas y estar en ropa interior, pero realmente es pesadísimo, ¿no? Entonces yo creo que estamos, bueno, aprendiendo a manejar todo esto. ¿Cuáles son estos pros y contras que ubica Daniel? Bueno, pues, a ver, yo diría que entre los pros de la educación a distancia es que puedes comunicarte con cualquiera, ¿no? O sea, ya no estás limitado por el espacio físico. Que les explico todo lo que tienen que hacer durante la semana, les envío un par de vídeos. Los vídeos pues son breves, son explicaciones que ellos pueden ver varias veces, tantas veces como quieran. Son vídeos en que aparece pues mi gusto, como usted lo está viendo, hablando, gesticulando, etcétera. Y luego pues hay una presentación en PowerPoint o un documento escrito, gráfico, con dibujos, para explicar, para fundamentar lo que yo les tengo que explicar. Les doy también algunos ejercicios que tienen que hacer, interactivos, de distinto tipo, y tienen una semana para hacerlo, y lo pueden hacer en cualquier momento de la semana, ¿no? Entonces, no están limitados a un horario de clase, a unas horas, sino que pueden hacerlo cuando quieran, ¿no? Claro, hay que tener una cierta disciplina para hacerlo, ¿no? Estas son, por ejemplo, algunas ventajas, ¿no? Podemos compartir muchas cosas en línea, ¿no? Todos los materiales, las presentaciones en PowerPoint, todo esto, ¿no? La clase invertida, ¿no? La famosa clase invertida, ¿no? Que nos dice que el tiempo que estemos en clase pues hay que dedicarlo a interactuar, a responder preguntas y respuestas, y que en cambio pues los contenidos, las explicaciones, pues es mejor verlos en un vídeo realmente. O sea, si yo tengo que explicar a mis alumnos la diferencia entre ser y estar, por ejemplo, o cómo se hace un análisis sintáctico, pues es que es mucho mejor un vídeo con gráficos que puedo encontrar en YouTube o que puedo preparar yo, que quizá pues una explicación cara a cara, ¿no? En cambio, pues los inconvenientes de la comunicación en línea es que evidentemente tiene mucha menos calidad que la comunicación presencial, cara a cara, ¿no? O sea, que nos encontremos físicamente en un lugar, que nos podamos tocar, que nos podamos oler, pues eso tiene mucha más intensidad, la interacción es mucho más directa, mucho más inmediata. Hay profesores y alumnos que no tienen la conectividad indispensable para hacerlo, ¿no? ¿Cómo hacer que esto no cree una brecha aún más amplia de la que de por sí ya hay en sociedades como las latinoamericanas, por ejemplo? Este cambio a lo digital lo que hace es agravar la brecha entre ricos y pobres, entre las personas que tienen acceso y las que no tienen acceso. Una primera brecha es la de tener conectividad, ¿no? Y básicamente es, pues bueno, tener acceso a la red, y estamos hablando de un acceso de una cierta calidad, ¿no? Claro, usted y yo probablemente pues tenemos cable, tenemos muchos megas de conectividad, tenemos buenas herramientas para de algún modo desarrollar esta comunicación, y entonces esto funciona muy bien, pero muchas personas, muchos alumnos españoles aquí en Cataluña, por ejemplo, y en muchas otras zonas de España, pues no tienen conectividad. Este es el primer problema, ¿no? Entonces, lo que están haciendo los gobiernos y muchas instituciones no gubernamentales, muchas asociaciones de ayuda, es iniciativas como, por ejemplo, la de compartir wifi, ¿no? O sea, si tú tienes una wifi y te sobra una parte de datos, pues la puedes compartir con tus vecinos, ¿no? Bueno, eso está muy bien. El problema es que yo no sé si con la wifi sobrante del vecino de arriba yo puedo seguir cuarto de eso. Puedo ver vídeos, puedo hacer vídeos, puedo compartirlos, o sea, puedo quizá pues enviar unos correos electrónicos, pero no es tan sencillo, ¿no? Otra cosa es que muchos niños no tienen portátiles o computadoras o laptops o teléfonos de esta calidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, la Comunidad Valenciana aquí en España, pues con mucha previsión, con el gobierno de izquierdas que tienen, pues compraron una partida importante de laptops
y las repartieron entre pues, los alumnos que no tienen acceso. ¿Ah? Esto es lo que, por ejemplo, ahora el gobierno de Cataluña está haciendo, pues buscando laptops que no se estén usando y repartiéndolas con las casas, en las casas donde hay niños que no pueden seguir. O sea, los profesores están pues evaluando qué niños están respondiendo o no a la petición de trabajar en línea, y a los que no responden pues les llaman por teléfono y de algún modo les consiguen, si es posible, en el mundo ideal, pues un portátil para poder trabajar. Pero claro, otra pregunta clave es, bueno, ¿con qué material estamos trabajando? O sea, los profesores estamos trabajando con las herramientas que nos hemos pagado nosotros. O sea, yo ahora estoy trabajando, y usted también, con unas herramientas que hemos pagado de nuestro bolsillo. Si esto realmente se instala como forma habitual de educación, pues lo que necesitaremos es que las instituciones financien unos equipos desde las casas de las personas. O sea, del mismo modo que algunas empresas pues financian un teléfono móvil o un portátil para sus ejecutivos o para sus trabajadores, pues muy probablemente en el futuro también necesitaremos esto. Hay una brecha muy importante entre los chicos y los profesores que saben manejar estas herramientas y las que no saben. Y esto requiere formación previa, ¿no? Y no es una formación sencilla. O sea, cuando, por ejemplo, hace años se desarrolló en Europa el programa One Laptop per Child, ¿no? un portátil por cada alumno, que es un poco el mismo programa que hay en el Uruguay, ¿no? El programa Serval se llama, ¿no? Ceibal, pues cuando se desarrolló esto, pues se vio muy claramente que no es tan sencillo acostumbrarte a trabajar con un ordenador, cambiar el cuaderno y el lápiz, el cuaderno de papel y el lápiz por un teclado y una pantalla, ¿no? Entonces eso necesita pues todo un proceso de aprendizaje poco a poco. ¿Habrá un antes y un después en términos pedagógicos, en términos de sistemas educativos de esto, o se nos olvidará y regresaremos a como estábamos antes? Pues no lo sé, yo creo que no lo sabe nadie, pero yo creo que algo quedará, porque no sé, incluso por ejemplo alguien como yo que estaba acostumbrado a hacer muchas videoconferencias, o sea, hace muchos años que estoy dando videoconferencias y vas viendo cómo cada vez es más fácil, ¿no? Es más sencillo, o sea, lo puedes hacer antes al principio, bueno, pues había que ir a una sala determinada que tuvieran una conexión de una mínima calidad, había que prepararse antes, ¿no? En cambio ahora pues es mucho más sencillo, ¿no? Mucho más sencillo. Entonces, esta situación que te obliga a tener mucha más conectividad, a estar mucho más en línea, pues también te familiariza con eso, ¿no? Y muy probablemente pues en el futuro pues vas a empezar a darte cuenta que pues es mucho más fácil grabar un vídeo explicando este contenido y colgarlo en internet y pedirle a los alumnos que lo vean y que después en clase lo comentamos, que no, por ejemplo, pues dedicar toda la clase a explicar este contenido, ¿no? O sea, es más fácil esto, ¿no? Se habla mucho de revisar y revalorar los sistemas sanitarios, pero también los sistemas educativos también fueron sometidos a prueba, ¿no, Daniel? Pues las personas que no estaban preparados con esto han sufrido más, o sea, las que no tenían wifi, las que no tenían equipos, pues se han quedado más aisladas, ¿no? Y no solo eso, sino que las que tienen conocimientos. Entonces, probablemente pues en el futuro las escuelas van a tener que digitalizar más esto, ¿no? Y esperemos que sea pues una medida que llegue y se tome de una manera inteligente. O sea, no se trata de solo de comprar más equipos y más conectividad y de hacer la conectividad pues más sólida, que también es importante, sino que la gente utilice estratégicamente los recursos, ¿no? Que de algún modo sepamos hacer cosas que beneficien a la gente. Por ejemplo, ahora aquí en España pues ya se está planteando cómo va a ser el curso que viene, ¿no?
y se está viendo pues que probablemente no vamos a poder empezar normal, o sea, que no es posible poner 30 alumnos en una sala pequeña, que quizá pues tenga que haber 15 para que tengan espacio entre ellos y que los otros 15 estén en su casa trabajando durante un tiempo y luego que cambien la semana siguiente, por ejemplo. O estamos viendo pues qué parte del currículum se puede digitalizar más fácilmente que otros, ¿no? Y entonces, claro, las preguntas son, bueno, pues qué contenidos son más digitalizables y qué otros no lo son tanto, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es, pues no sé, la enseñanza en laboratorios, todo lo que es la manipulación en laboratorios, todo lo que es la experimentación práctica, pues todo eso no se puede hacer en línea. El día de mañana, con los nuevos trabajos que se van a crear, porque este planteamiento también de home office, pues va a replantear, creo yo, el sistema laboral. Entonces, pues si no se disminuye esa brecha digital, pues el problema va a ser brutal, creo, ¿no? Sí, sí, o sea, esta es o sea, lo que hemos hablado hasta ahora es de algún modo podríamos decir las primeras preguntas que surgen, ¿no? Pero, no sé, por ejemplo, yo este año soy el coordinador de una maestría de formación de profesorado, ¿no? O sea, me responsabilizo de formar al nuevo profesorado, ¿no? Entonces, el virus llegó cuando mis estudiantes estaban haciendo prácticas en distintos centros, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ha pasado? Pues que rápidamente en algunos centros, los que están mejor preparados, los que tienen más recursos digitales, los que tienen alumnos de un nivel socioeconómico y sociocultural medio, pues se han adaptado bastante bien a esta situación y mis estudiantes han podido digitalizar parte de lo que estaban haciendo, ¿no? Pero luego hay otros centros que no han podido hacerlo, o sea, que directamente los alumnos no responden, ¿no? Por ejemplo, uno de los centros donde estamos trabajando es un centro de adultos, donde van personas mayores que no tienen el grado escolar, migrantes que llegaron aquí pues con muy pocos estudios en sus orígenes, chicos más jóvenes que no fueron buenos estudiantes en la educación reglada y nunca consiguieron pues el graduado escolar. Y entonces pues en este centro directamente cuando llegó el virus pues se acabó la actividad, o sea, los profesores han empezado así a preparar materiales en línea, a proponer actividades a los alumnos, pero los alumnos no responden, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que han tenido que hacer los profesores es llamar personalmente a los alumnos con sus teléfonos particulares, no públicos, pagando ellos de su cuenta de móvil esto para ver cómo podían ayudar a estos alumnos. La primera pregunta es intentar adaptarnos lo mejor posible a esto y luego lo que viene es hacer una evaluación de cómo está yendo esta adaptación y reformular y corregir para no provocar una brecha más grande, ¿no? Porque cambian totalmente la manera de organizarnos, ¿no? Por ejemplo, y acabo con otro ejemplo muy distinto de una cosa que no hemos hablado. En la universidad donde yo trabajo, en las circunstancias que estamos ahora, pues muchos estudiantes han presentado quejas de que tienen que trabajar mucho más, de que este sistema digital les exige trabajar muchas más horas, que pues algunos profesores les exigen pues encontrarse en videoconferencias en el horario de clase, que otros profesores les dan mucho más trabajo y que es imposible, ¿no? Bueno, pues quizá tengan razón en parte, ¿sabes? Porque los profesores quizá pues estamos un poco angustiados por el hecho de no poder ver a nuestros alumnos y de querer que ellos sigan y entonces les damos exceso de trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues tienes que tener muy claro pues
pues, ¿qué es lo que les pides a los alumnos, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, cada semana en este aviso correo que les hago el lunes por la mañana a mis estudiantes, les explico lo que tienen que hacer en la semana y les pongo una lista de tareas y al lado de cada lista les pongo el tiempo que yo creo que van a necesitar para hacerlo, ¿no? Digo, mira, pues esto, ver este vídeo de 15 minutos y responder este ejercicio, yo creo que es 1 hora. Esto es media hora, estos son 2 horas, ¿no? Y entonces yo sumo la dedicación semanal, 8 horas, 5 horas, 7 horas, y luego lo que he hecho previamente es hacer un cálculo de cuál es la dedicación que mis alumnos tienen que realizar en esta asignatura y he calculado que son 8 horas, 3 por semana, ¿no? Entonces cada semana yo no tengo que superar este exceso. Y además los alumnos pueden replicar y pueden corregir, ¿no? Pueden decirme, esto está mal, para hacer esto yo he necesitado 1 hora y media y no hora, ¿no? Y entonces negociando de esta manera, pues puedes de algún modo acomodarte a la nueva situación y entonces yo creo que es lo que vamos a tener que hacer en el futuro.